Tercer día de este encuentro espiritual de Costa Rica 2026, haciéndole honor a ese país tan maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos, y además he quedado sorprendido con tantas personas con un conocimiento impresionante. En el año 2002 estuve en Costa Rica y ha cambiado muchísimo la vibración que tiene que ver con el conocimiento espiritual, con la sabiduría espiritual. En el 2021 entramos de la mano de Ligia María Mora y otro equipo más de 14 personas a Costa Rica en el primer encuentro, pero sin embargo, viendo todo lo que se ha dado hoy, son cosas que ya están saliendo a la luz y es algo maravilloso. Entonces quiero aprovechar también de darle la bienvenida a Mauricio, uno de los anfitriones que nos ha recibido con todo el cariño, con todo ese calor allá de Costa Rica. Mauricio, feliz día. Muy buenos días, qué alegría de volverlos a ver este tercer día de cierre, de esta energía tan potente y tan maravillosa. Muchas gracias y tenemos hoy un invitado muy especial desde aquí, desde Costa Rica, a José Rodríguez Araya. Él es facilitador de bienestar personal, máster Reiki, administrador de energías, técnicas de respiración y biomagnetismo. Él nos va a hablar de un tema muy importante, muy bonito, que se llama Impacto de las terapias holísticas en mi vida y en las otras personas. Bienvenido, José. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Gracias a la UTIE por abrir este espacio tan importante con visualización al mundo entero, donde podemos transmitir de una manera u otra un mensaje desde el corazón, desde lo auténtico, desde em, lo más bonito, que es como mi yo interior. Entonces, Amén. quiero agradecer a Mauricio, a Carolina, a José Gregorio, a Alberto, a Katy, por esta gestión tan importante, por prestar el servicio, por trabajar de una manera tan fuerte en este proyecto de comunicación y llevar nuestra voz a diferentes partes del mundo en una unificación de energías y en un solo mensaje. Entonces, Amén. este, bueno, mi nombre es José Andrés, soy terapeuta holístico y facilitador de bienestar. Eh, y entre otras técnicas, creo que al final eh, lo importante para mi perspectiva es que a través de tanta información del tiempo, en el tiempo, he podido crear eh, mi propia técnica, digamos, y forma con las herramientas con las que más coincido y son amables conmigo mismo y siento que son amables con las otras personas a la hora de trabajar con ellas. Qué bueno, Eh, José. Permíteme un momentito. Qué bueno que estás hablando de esta manera, porque nosotros dentro del área de la UTIE y en las alianzas que hacemos en los países para poder estar allá, ¿ok? Porque cuando nosotros hablamos que estamos haciendo un evento en Costa Rica, es porque hay gente en Costa Rica que está allá dando su información, y es importante también personas que están creando cosas nuevas. ¿Ok? Es importante porque para poder crear algo nuevo es la experiencia que llevo de muchísimos años, y eso lo pongo en práctica, y a ponerlo en práctica entonces es un servicio que estamos dando a la humanidad. Así que ok, bienvenido sea, y los micrófonos y la pantalla y la plataforma totalmente tuya. Adelante, hermano. ok, entonces, bueno, el tema que escogí tiene un porqué, tiene un significado importante para mí, tiene un significado importante, creo que para el bienestar de otras personas que han
que he conocido a través de este tiempo en el que me permití emprender y conocer de todo lo que de medicinas alternativas. Y bueno, inicié mi vida como en el departamento de ventas, siempre en diferentes empresas. A una edad muy corta, siempre tuve que trabajar y creo que construí mi vida en base eh, a crear diferentes oportunidades de ingreso y moviéndome muy rápido, digamos, eh, eh, y sin un rumbo fijo, claro, o un punto exacto para definido a dónde tenía que llegar. Solo sabía que tenía que ir de una manera muy rápida, explosiva, pero el norte nunca lo tuve como muy claro. Y esto siempre me lo decía un ex jefe, don Fernando, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Siempre me decía, Andresito, pero ¿para dónde? ¿Por qué le precisa tanto? Yo le decía, don Fernando, es que hay que llegar ya. Y me decía, ¿a dónde? Le digo, no sé, pero hay que irnos ya. Y entonces, eh, me casé a una edad muy joven, a los 20 años, y a los 22 años ya era papá. Y todo esto empezó a crear en mí como momentos de muchísimo impacto, de muchísima fuerza y, y también de muchísimas consecuencias y malas tomas de decisiones. Eh, entonces, eh, conforme iba pasando el tiempo, eh, iba viendo que por alguna razón siempre pensé que en ese momento que la vida se había equivocado conmigo en ponerme en este momento en la vida, porque muchas de mis pensamientos y muchos de mis pensamientos y muchas de mis actuaciones no eran congruentes con lo que me rodeaba. Entonces, siempre tuve como esa idea o ese boicot que me decía, bueno, no sé si lo que estoy haciendo está congruente o esto y el otro. Entonces, eh, en un momento de mi vida, siempre me llamaron muchísimo la atención los temas holísticos, muchísimo. La palabra Reiki era tenebrosa, pero me enamoraba. Eh, el biomagnetismo era como algo que me llamaba mucho la atención. Este, las energías siempre supe que existían, pero me daba mucho miedo como tan siquiera abrir el tema de conversación en una mesa por ser juzgado o mal visto. Y conforme fui creciendo, eh, hubo un momento de mi vida en el que pensé que estaba muy cansado de estar cansado. Entonces, había una serie de consecuencias que venía atravesando y eh, empecé a ir a asistir a unos tipos de terapia que me ayudaban, pero no me completaban, creo que la palabra clave era no me completaban y no eran amables conmigo de acuerdo al dolor que en ese momento enfrentaba. Hubo un momento en mi vida en el que eh, em, no tenía
muy claro, por una vez más, mi rumbo y decidí asistir o buscar ayuda de otra manera y eh, estaba una vez en las redes sociales y, y vi un anuncio de una muchacha que hablaba con un tono de voz tan suave, con una música súper que me tranquilizaba muchísimo y con un mensaje tan directo a lo que yo necesitaba en ese momento que hizo clic inmediato en mí y 3 días después estaba yo por la ciudad, aquí en Costa Rica, en San José, y solo recuerdo que estaba manejando, yo andaba con muchísima depresión, ansiedad, no tenía un rumbo, solo salía a manejar y desorbitado, muchísima presión y demás. En el mundo estábamos pasando un evento importante y esto me traía mucha ansiedad y miedo. Entonces, yo recuerdo que yo llamé a esta chica y le dije, ¿me puede atender? Vi un mensaje suyo en las redes sociales eh, y quiero asistir a su terapia. Y me dijo, ¿pero para cuándo? Y yo le dije, para ya. Y si lo hace, si me atiende, se lo juro que estoy seguro que va a salvar una vida, ¿verdad? Y ella sonrió y me dice, véngase de una vez. Y fíjate que yo le pedí que me mandara la dirección y eh, estaba como a 4 cuadras de donde yo estaba. Entonces todo fue como inmediato, ¿verdad? Yo recuerdo que yo asistí a esta primera terapia o experiencia y, y realmente fue un momento tan agradable. Yo descansé, creo que me dormí en los primeros 3 minutos. Y cuando ella me despertó, había pasado 1 hora y media y tenía yo no sé cuánto tiempo, se lo juro, no sé, años de no descansar como descansé en este tiempo. Y yo no podía entender eh, la magia que tenía todo el conjunto de elementos que ella usaba para, para transmitir, para dar bien a una persona. Y eso sucedió conmigo. Inmediatamente saqué cita para el otro día y para el otro y para el otro. Y así, creo que lo hice como por una semana. Y después llevé a mi familia y yo quería contarle a la gente de la experiencia que había vivido y a dónde me había llevado, ¿verdad? Este, y, y esta historia fue muy linda para mí porque de una u otra manera había encontrado a alguien muy igual a mí, pero que había trascendido su dolor, por decirlo de alguna manera, y estaba en un momento y en un espacio donde podía contar su historia desde otro punto y, y ser luz. Y eso me llamó muchísima la atención. Y yo recuerdo que empecé a hablar con esta persona y después conocí a otra y después conocí a otra y después conocí a otra y entonces empecé a ver como que ya era una comunidad y que yo no estaba solo y, y, y estaba seguro que yo pertenecía a este mundo
y que solo que estaba, que no me había encontrado. Entonces, este momento en mi vida fue muy interesante porque después de muchísimo tiempo eh, sentí, me sentí acompañado y que no estaba tan loco como mi cabeza muchas veces me decía por creer en, en, en cosas que otra gente no creía. Así que después de llevar un montón creo que asistí como por 7 meses a terapias consecutivamente, diferentes personas, eh, ya mi ansiedad había bajado de 100 a 20, no sé. Eh, tenía un rumbo en la vida, ya no estaba tan deprimido, empecé a ver colores, empecé a tener otra vez nuevamente proyectos, a confiar, a creer, a mejorar mi calidad de vida, mi estilo de vida, mis relaciones con las personas que me rodeaban y en general. Y esto eh, me mostró un lado de la vida que yo sabía que existía, pero que no sabía dónde exactamente estaba. Eh, y así fue como yo llegué al tema, a, a tener interés en formarme como terapeuta holístico, como biomagnetista, como maestro Reiki, eh, en respiración, en la técnica Breathwork, y empezar a buscar diferentes técnicas y enfrentarme a mí mismo, porque siempre pensé que uno de los primeros temas era, recuerdo cuando yo matriculé la primera clase de Reiki y llegué a la clase y era solo yo de hombre. Y yo decía, uy, Dios mío, ¿verdad? y, y, pero la experiencia que me brindó la escuela, que fue con la profe Chris, eh, fue muy linda, muy agradable, muy dulce, de mucho acompañamiento. Era el lugar perfecto que yo necesitaba que me acompañara y que me ayudara a reconocerme, a encontrarme y a entender el origen de muchas cosas en mi vida. Eh, a compartir con otras personas muy iguales a mí, eh, que habían pasado por un dolor y que habían sanado, que me contaban una historia donde habían acompañado sus temas personales y que ya hoy no dolía. Y al principio no lo tenía yo muy claro, pero seguía como investigando y seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando. Entonces, parte de esta gran historia, de este gran relato, fue el empezar a descubrir que, que conforme yo iba avanzando dentro de la estructura, iba conociendo diferentes personas, diferentes historias, diferentes técnicas, todas funcionaban. eh, eh, Empecé a dejar que fluyeran las cosas y no cuestionar tanto
ni preguntarme tanto por qué funcionaba, por qué no funcionaba. Y creo que lo que sucedió fue perfecto en el tiempo justo y en el momento adecuado en mi vida. Así fue como yo llegué eh, a buscar información, a cómo buscar ayuda, amigos y personas que con sus técnicas me devolvieran o me ayudaran a buscar el camino de donde en algún momento yo me había salido. Eh, una vez que empecé a certificarme, eh, fui notando cambios importantes en mi vida. Por ejemplo, el manejo de ansiedad, el dormir por más horas durante la noche, el mantenerme más tranquilo durante el día, el dejar de pelear por todo y con todo el mundo, eh, eh, con los imanes, llevar una estabilidad tanto emocional como física, eh, como un todo, entender que todo es energía, todo lo que nos rodea es energía y que yo siempre lo he visualizado como un ecualizador, donde yo voy administrando en mi vida diferentes puntos para lograr una línea que no siempre está recta, pero puede ser ondulada eh, y amable conmigo sin traer dolor y caos a mi vida. Y eh, que cuando que el ejercicio de respirar, aunque es algo que lo hacemos de manera consciente y solo respiramos y algo natural y demás, pero si lo intenciono y la trabajo con la técnica correcta y guiado, eh, puedo lograr cosas fascinantes en mi cuerpo y en mi calidad de vida. Eh, técnicas para acompañar mis 24 horas y entender que con muy poco tiempo, por decirlo de alguna manera, minutos de una respiración asertiva, eh, puedo proteger mi cuerpo y protegerme a mí ante un evento importante. Siempre he dicho que eh, muchas veces el mal manejo de una emoción eh, siempre me pone en conflictos, me lleva a conflictos. Y eh, siempre he pensado también que las personas que por alguna razón específica han estado o están hoy en el aquí y el ahora, privados de libertad, no necesariamente es mi concepto. No necesariamente son unas malas personas. Solo tomaron una mala decisión en el momento justo donde teníamos que respirar. Así que este camino me ha llevado a encontrarme y a conocer una nueva persona que siempre supe que estaba en mí, que vivía dentro de mí, que
que hoy me protege, me cuida y me acompaña de una manera muy amable, me enseña todos los días y, y creo que una de las cosas más importantes es que me invita constantemente de la manera adecuada a pedir ayuda en el momento que la ocupo. Quiero contar a manera de experiencia con ustedes algo que me sucedió con mi hermano. Él tuvo el proceso o pasó por el proceso de cáncer y cuando él estaba en su momento de ir a la radioterapia y la quimioterapia y demás, él venía aquí a casa y antes de que fuera a sesiones, a que yo le hiciera a trabajar con él diferentes técnicas. Una de mis preferidas siempre ha sido Reiki. Entonces, y es con lo que yo siempre empiezo. Es como mi preferida. Entonces, él venía y yo le hacía terapia a él y a su esposa como complemento. Y siempre yo hablaba con mi profe y con los profesores que en su momento me formaron y siempre les pedí ayuda de cómo intentar hacer lo mejor que yo podía con las herramientas que tenía. Eh, y obviamente desde el amor, porque realmente era así. Eh, Siempre quise trabajar eh, con las herramientas que tenía. Una de ellas era los imanes, pero el biomagnetismo cuenta con algunas restricciones. Una de ellas es que no, no es conveniente utilizarlo cuando una persona, o no se utiliza cuando una persona, un paciente está llevando quimioterapia y radioterapia, ¿verdad? Tiene que llevar un proceso de desintoxicación y así lo aplico yo. Una vez estando en la playa, que yo me gusta ir a meditar mucho a la playa, solo como que se los juro que las piedras me hablaban y me llamaban y yo estaba como caminando en la playa y las piedras me llamaban, se los juro. Y yo decía, pero ¿qué es esto, verdad? Y yo decía, y empecé como que el mundo empezó mis ojos empezaron como a nublarse y solo veía las piedras. Es extraño, pero les cuento cómo fue. Solo veía las piedras y las formas y veía los puntos energéticos y relacioné los imanes y vi a mi hermano y era como que mi poder superior, Dios, como lo concibo yo, el universo en general, me estaban diciendo, Andrés, use las piedras, igual son energía, tienen una vida, ellas transforman, ellas funcionan y puede ser una herramienta perfecta para ayudar a personas. Y empecé como a, como a escoger las piedras específicas dentro de tantas piedras
Y digo yo, claro, esta para esta para esta para esta, esto aquí, esto la puedo utilizar en los ojos, esto. Y era como un matrix, de información. Y se lo juro que eso era, o sea, salió así, funcionó así y así era. Y tocaba yo la arena y todo era, todo se unía. Así que decidí llevar unas cuantas, las que escogí, y empecé a trabajar con mi hermano. Yo le dije, Robert, véngase, porque creo que tengo algo para usted. Y lo senté en la mesa y empecé a trabajar. Y en lugar de poner las piedras, en lugar de poner los imanes, puse las piedras y las intencioné y, y funcionó. Y él me decía que sentía, eh, sentía que el cuerpo le respondía, ¿verdad? Entonces yo seguí un protocolo y seguí trabajando con él de como 3 veces por semana, 2 veces por semana, y lo acompañaba y a veces trabajaba a distancia y empecé a utilizarlo con otros pacientes y todos me contaban la historia de que, de que presentaban mejoría. Y por eso hoy están siempre conmigo, eh, porque una vez el cancercillo que él tenía, el evento, lo tenía aquí en la garganta. Cuando él estaba a mitad de su proceso, yo puse las piedras e intencioné una de ellas y las puse en el punto específico. Y así como les voy a contar, así fue, no tengo por qué mentir. Cuando yo estaba trabajando con él y su esposa estaba también, la estaba atendiendo, y ella estaba a la par y estaba mi esposa ayudándome. Cuando terminamos y yo quité la piedra, eso estaba como lleno como aceitoso negro, punto. Y yo volví a ver a mi esposa y le hago así y ella se sorprendió y yo la puse como en una mesa. Y terminé la sesión, cerré y cuando yo fui a recoger esta piedra, se había quebrado en 100 pedazos, no sé, era como arena. Y yo me sorprendí mucho, se me vinieron las lágrimas y dije, ah, wow, aquí algo pasó. Y yo lo invité a que él tomara esa piedra o esos restos de piedra y yo vivo bueno, como lo ven, vivo en la montaña y los tiráramos a la montaña y los devolviéramos al universo porque él sabía qué es lo que había que hacer. Desde ese momento, su pelotita empezó a bajar y cuando él llegó, cuando finalizó su radioterapia y sus sesiones, este, ya no estaba. Entonces, la pelotita básicamente que desapareció antes de que terminara. Y así tuve la experiencia con diferentes pacientes. Entonces, José, sí, feliz día, feliz día. Me apasiona muchísimo la manera como estás abordando la conferencia en el sentido de estamos hablando algo. Siempre ahorita, todos estos tiempos que estamos llevando la información, ya llevamos 6 años. Y lo que tratamos nosotros como plataforma, como centro de estudio, centro de preparación, es divulgar algo que tú lo estás haciendo. Todo lo que hacemos de manera de sanación viene natural.
es algo muy natural. Por eso que emprendimos un camino diciendo que todos somos maestros. ¿Por qué somos maestros? Porque el óvulo cuando nos escoge, antes de insertar el óvulo, escoge el más perfecto. Por lo más chorito, como decimos nosotros los venezolanos, torcido que tú veas a una persona, esa persona es la más perfecta. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al punto del conocimiento o a experimentar? Yo llegué de una manera sencilla. Yo me conseguí un señor que se desmayó en plena autopista y salí corriendo a recogerlo con otro más. Resulta que a la final ese señor terminó siendo mi maestro. ¿Ok? Entonces a veces las cosas llegan por, no digamos casualidad. No, no, son No, no, no. diosidencias. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar la energía, hay algo que se llama la intención pensamiento. La intención pensamiento tiene mucho poder. Entonces tú le dices, en el año 2005, fueron unos científicos a Haití y le dijeron a un vudú, por favor, quiero que nos mates. Quiero que nos saques de este mundo. Y el vudú dice, pero ustedes en realidad quieren eso, sí, te vamos a pagar $1 millón. Y se lo llevaron en efectivo. A la final, el vudú casi se muere porque intentó sacarlos de este mundo y no pudo. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron a jugar dominó, a jugar cartas dama china y no le prestaron atención a lo que estaba haciendo el vudú. Entonces esos científicos determinaron que automáticamente es lo que tú le prestes atención o la intención, pensamiento. Entonces ahí le estás colocando toda la intención, pensamiento y las personas. Es lo que nosotros llamaríamos una esencia natural. Ahí te dejo eso, hermano. Adelante con tu conferencia. Estoy por acá pendiente. Sí, muchas gracias por el aporte y realmente lo siento que es así, el poder de la mente y el poder de la intención. Así que eh, a- este montón de congruencias eh, me ha llevado a querer investigar y investigar y investigar cada vez más. Eh, He tenido casos de acompañamiento con personas con diferentes procesos en su vida y que todas las herramientas son ecualizadas de la manera correcta. eh, Son como un proceso importante en cada cuerpo, en cada persona. Y en mi caso personal, yo siempre inicio cada una de las sesiones agradeciéndole al paciente por haber venido, por, por traerme un mensaje que estoy seguro que la vida, y así lo veo yo, con cada uno de los pacientes que vienen a mi proyecto que se llama Casa Terra Luz, que está en las faldas del volcán Poás, acá en Costa Rica. Eh, las personas vienen con la intención de ser escuchadas, de apaciguar su ruido, de un montón de cosas como las que yo en algún momento eh, eh, experimenté. Eh, y es por esto que yo vivo enamorado del holístico. Eh, una de las cosas que me encantan es la aromaterapia y yo he hecho y solo el respirar, la esencia, el olor, me baja la intención, los aceites que yo utilizo también. Cada una de las herramientas cuentan una historia en mí y, y, y también cuentan una historia
en, me ayudan a contar una historia, me ayudan a que los pacientes encuentren su propia historia también. Entonces, eh, lo que la experiencia que yo he tenido con el trabajar y el compartir con otras personas desde el amor, desde el dolor, desde la empatía, es muy linda. Yo voy también de manera voluntaria a centros de rehabilitación eh, para dar momentos de paz y tranquilidad cuando hay mucho ruido mental y eso me ayuda mucho a canalizarme a mí y a entender cosas del diario vivir. Hay una reflexión muy bonita que yo quiero compartir con ustedes, eh, que la aprendí durante muchos años, cuando practicaba taekwondo con mi profesor. Y dice que eh, el bambú es una de las herramientas o naturalmente el bambú es frágil, se mueve, danza. Cuando llegan los fuertes vientos, el bambú no lucha contra ellos, sino él danza, se acomoda, no intenta demostrar que es más fuerte, pero sin embargo, él es fuerte. Hasta el día de hoy es utilizado en algunas ocasiones para construir y es tan fuerte como el acero. Se mueve y se adapta, se inclina cuando es necesario porque tiene que danzar con la corriente que va, el viento, si hay un temblor, si hay un caos, si hay un evento importante, él danza a pesar de que es tan fuerte. Y cuando la tormenta, el viento, el huracán termina, él se vuelve a levantar y vuelve a tomar su camino, su rigidez y su estabilidad. Y esa fuerza no proviene de la rigidez de él como tal, sino de sus raíces que conectan con la tierra y es de donde él se agarra. Eh, Intenta conectar con la paciencia con la que creció, porque a pesar de que son tan altos, su proceso de crecimiento fue lento y un proceso que él tuvo que pasar como tal. Hay momentos en la vida que tenemos o que me invitan a mí a formar parte de ese bambú, a intencionarlo, porque en mi caso, cuando yo pienso en el bambú y cuando se mueve, él emite un sonido, pero también es como un cántico. Y toda esta sincronía me invita a ya no buscar lo perfecto o hacerlo perfecto, porque eh, también dentro de lo imperfecto está la humanidad. Más bien busco hacerlo con presencia, estar ahí. Eh, si camino, si como, si converso con una persona, si le dedico mi tiempo, cuando estoy en convivencia con mi familia,
Cada gesto de gratitud, cuando regalo, cuando obsequio, cuando abrazo, que se sienta. Eh, Dicen que las semillas no crecen como tal, sino llevan un proceso de crecimiento para crearse en árbol, en fruto, para crearse en árboles y después dar frutos. Eh, José, sí, José, qué maravilloso lo que estás contando, es una experiencia muy bella. De hecho, me conecté y cuando ibas contando desde el principio, yo iba como viendo la película de lo que contabas. Es una maravilla. Mira, quiero aprovechar para decirte que hay unas personas que te están saludando aquí en este evento maravilloso. Estrella Sánchez nos dice buenos días para todos. Cristina Víquez, que estuvo un día de esos con nosotros. y profe, Cristina, buenos días, Andrés, te dice, un gran ser humano y un gran terapeuta. También tenemos, bueno, ahí la participación de don Eduardo, que está viendo el evento. Camila Córdoba nos dice, un gusto saludarlos, muy buenos días. Cristina Víquez nuevamente nos dice, tuviste una epifanía. Ahí nos puede contar ahora qué es la epifanía, ¿verdad? Porque no me acuerdo ahorita. Y Estrella Sánchez nos dice, sincronicidades. Sin embargo, José, tengo una pregunta que nos están haciendo. Dicen, ¿cuáles terapias has utilizado y estás utilizando que impactó tu vida y cómo han influenciado a otras personas? ok, vamos a ver, dentro de las técnicas que yo manejo y son amigables conmigo y me ayudan a contar una historia y entender de qué manera yo puedo apoyar a mis pacientes. eh, Reiki como top dentro de lo mío, el Hoponopono, que me ayuda a vivir una vida más en conexión con el mundo. Indudablemente para mí, las piedras simplemente se convirtieron en parte de mí y todas las semanas yo voy, recolecto nuevas, trabajo con los pacientes y voy después y las devuelvo al mar como en un obsequio hacia el mar y en una forma de respeto, entregándole lo que mi paciente en terapia, en sesión, quiso regalar a su manera. Soy solo como el puente. La respiración, indudablemente, eh, cambió mi vida y, y en general. Pero creo que la integración de cada una de ellas, el péndulo también me ayuda y lo utilizo mucho, pero la fusión de cada una de ellas hacen que cuenten la experiencia en una misma historia, que sea una promesa real, que los pacientes experimenten una experiencia real de confianza, de un proceso, de que cuando vienen a vivir una experiencia, normalmente, en mi caso, son personas que, al igual que yo, llegamos a buscar una oportunidad de vida, de ver la vida de una manera distinta, de que alguien me escuchara y no me juzgara y no me condenara por quien yo soy y cómo pienso y lo que hice, que no es mi hoy, pero lo cargo. Entonces, confiar creo que es la palabra justa y perfecta. Y soltar es el complemento de ella, el Hoponopono, suelto y confío. Estoy seguro que eh, Dios es amor y no hay nada más perfecto que el amor. Así que si dentro de mí está Dios, eh,
El resto es como mi ardillita que está contándome otra historia que no viene al caso. Entonces, si me permiten, eh, José, quiero tomar estos 10 minutos, sí, señor. permíteme algo para responder lo de Mauricio, la pregunta que te hicieron allí. Ok, la epifanía es una revelación pero vivida, es algo espontáneo que se manifiesta. Por eso que hay veces hay personas que se llaman epifanio, ok, pero en realidad viene del antiguo griego epifanía. Ahí le digo eso. Gracias. Quiero tomar Amén. el tiempo, estos 10 minutos que me faltan. Creo que intenté agendarlo todo estructuradamente y correr y hacer, bueno, pero quiero tomar el tiempo, estos 10 minutos, para hacer un alto en el camino, como en algún momento la vida me dio la oportunidad de hacerlo y hoy estoy muy agradecido con todas las personas que fueron parte de mi proceso. Eh, no soy muy bueno eh, eh, hablar cuando conecto, aún no tengo la habilidad de conectar con mis sentimientos sin llorar. Hoy agradezco que puedo llorar y conversar y hablar de la misma manera que digo sí, digo no, y hoy me permito sonreír, como también me permito llorar, porque por muchos años lo oculté y es por eso que hoy, en cada paso que yo doy, eh, intento de que sea amable, firme y, y, y visto, porque si no somos vistos, no podemos compartir el amor y la luz que hoy tenemos. Entonces, si me acompañan con este momento, pueden, si quiere, cerrar los ojos o tenerlos abiertos, como se sientan más a gusto. Creo que cuando cierro los ojos conecto con mi interior, pero cuando abro los ojos, muchas veces también me veo a mí mismo. Eh, la intención de este espacio es conectar con mi yo interno y darles y brindar la oportunidad a los oyentes y a las personas que en diferentes partes del mundo que van a estar escuchando esta experiencia, que se pregunten por un instante, un momento, ¿hace cuánto yo no me pregunto con honestidad y con toda la verdad cómo estoy? ¿Hace cuánto José Andrés no le pregunta a José Andrés cómo está? ¿Qué parte de mí, de mi cuerpo, necesita ser escuchada o requiere de mi atención? ¿Qué parte de mí duele? ¿Qué parte de mí necesita respirar? ¿Qué parte de mí necesita conexión, más conexión conmigo mismo? ¿Qué parte de mí merece agradecer o darse la oportunidad de sentir? Y para mí una de las más importantes, que me pregunto todos los días y trato de hacerlo con mi esposa que está aquí backstage, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Entonces, yo he hablado este tiempo mucho de las herramientas, de las experiencias. Si alguien se quiere llevar algo de lo que escuchó durante esta experiencia,
No quisiera que se lleven el nombre de una herramienta o una terapia, sino del permiso de detenerse y de darse el derecho a sentir, a escucharse, eh, a darse el permiso de buscar un acompañamiento cuando la vida pesa, que es importante. Buscar ayuda no me debilita, me fortalece. Eh, Porque el simple hecho de pedir ayuda es el acto de amor propio más lindo que cualquier ser humano puede tener. Yo busqué ayuda hace 4 años, muchas veces lo hice, pero no llegué al lugar que conectara a mí. Hoy tengo 48 años, llegué al holístico a los 44 y por mucho tiempo busqué ayuda y llegué como al lugar perfecto donde conectó conmigo. Me hizo volver a creer, me dio una oportunidad simple de vida, eh, brinda la oportunidad de creer a las personas que han perdido su fe o que ya la perdieron. Siento que las personas no llegan a una comunidad holística o a una terapia de medicina alternativa buscando una terapia, sino siempre buscan ser escuchados, sentir amor, sentirse mejor, descansar de su propio ruido mental, como en algún momento llegué yo, desenfocados, sin un rumbo, sin un norte, con vergüenza, muchas veces sin esperanza, eh, cansados de intentarlo y seguir intentando de mil maneras porque no lo hemos hecho mal, solo lo hicimos bien con las herramientas que tuvimos. Llegan sin fuerza, como llegué yo, porque el sobrevivir es una acción y el vivir es otra acción. Y en un mundo tan rápido, con tanta velocidad y muchas veces tan cruel, la rapidez y la no congruencia muchas veces es agotador para mí y para las personas que me rodean. Eh, para mí, en lo personal, yo, José Andrés Rodríguez, de Costa Rica, pienso que todas las herramientas son importantes. Eh, Todas se complementan y son, como lo dije anteriormente, como el bambú, como una danza, como un baile entre sí, buscando la codificación perfecta y la comunicación perfecta con el cuerpo. ¿Cómo te puedo ayudar? Entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Buscando de la manera más genuina, de la manera más limpia, sana, amigable, empática, con respeto y sin prisa, cuando ofrezco a mis pacientes y a mí mismo un espacio para reconectar, para estar y para poder volver a confiar. Si yo puedo compartir mi experiencia en una convivencia universal sin juicio y con muchísimo respeto, y si a alguien parte de lo que yo dije hoy le hace sentir seguro como a mí lo hizo por muchos años y hasta el día de hoy, le invito a, a investigar más por este camino y a soltar y a confiar y saber que tanto en la parte externa como en mi parte interna de mi cuerpo, saber y entender que todos los días, si me doy la oportunidad, sentir es seguro. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Ya por el tiempo, vamos a ver, Mauricio, qué preguntas, qué afirmaciones, hermanos, ya porque tenemos las 10:02. Adelante, Mauricio.
Una maravillosa energía. Yo conecté directamente con José desde que inició, me gustó y más bien lo vi que estaba como en el cielo con ese fondo tan bello que tiene ahí de esa visión que nos transmite. Muy claro el tema, la experiencia única, ¿verdad? Para cada ser humano, para cada uno de nosotros, pero esa unicidad que él comentó al final es cierto, ¿verdad? Todo es luz y vea cómo le dio poder a una piedra, ¿verdad? Pues la intencionó y eso es la luz divina, ¿verdad? Entonces, es maravilloso, muy agradecido por esa participación, José, y ya sos de la familia Utie. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, bienvenido a esta familia. Entonces, bueno, realmente decir algo es llover sobre mojado. ¿Ok? Porque todas las cosas que dijo maravilloso simplemente nos demuestran que las personas se pueden conectar. Hay las personas que estudian y se preparan en una formación y hay otras personas como él que son tocadas por el Padre o por la energía divina para hacer el trabajo que él está haciendo. ¿Ok? Hay muchos que nos vamos con la parte técnica, el simple se va con el sentir del alma. Entonces, ahí te dejo eso, amigo José. Entonces, de todos modos, ya mañana nos reunimos con Mauricio y ahí vamos a estar hablando. Saludo a tu señora esposa porque yo también estoy con la mía. Aquí está y me acompaña. ¿Ok? Entonces, bueno, te envío un abrazo gigante. Vamos a hacer este pequeño corte porque ya regresamos con el segundo ponente del día y te envío un abrazo gigante. Linda luz. Un abrazo para ti. Bye bye.